Sean todos bienvenidos a un nuevo domingo que el Señor nos regala, por gracia suya, por misericordia suya. Nuevamente agradecido al Señor porque Él ha sido bueno a lo largo de esta semana que ha pasado, nos ha cuidado, nos ha sostenido y por sobre todo nos ha guardado de tantos peligros, de tantos males. Así que agradecemos por ello, queridos hermanos. Nuevamente sean todos bienvenidos a este tiempo. En el vasto universo de las Escrituras hay pasajes que resplandecen con una luz especial, revelando verdades que trascienden el tiempo, también el espacio, evidentemente, y que tocan lo más íntimo de nuestra existencia. Uno de esos textos se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los de Éfeso, específicamente en el capítulo 1, versículos 13 y 14, y vemos verdades realmente asombrosas de parte del Señor mediante el apóstol Pablo. Este pasaje, bajo el título El sello de la redención, nos invita a adentrarnos en las profundidades del plan redentor de Dios, donde descubrimos no solamente la magnitud de su gracia, sino también la seguridad inquebrantable que tenemos como creyentes en Cristo Jesús. Y precisamente ese es el título del mensaje: el sello de la redención. El sello de la redención. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 1, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Oremos. Padre Celestial, oh Dios, gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, tenemos tantos motivos por los que agradecer, principal y fundamentalmente porque has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en rescate nuestro. Dios, gracias porque tú has permitido que estemos en este lugar dispuestos, Señor, a conocer más de ti, a conocer más de tu gracia, a reconocer y a exaltar tu soberanía, Señor. Dios bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada visita, y que tu palabra, Señor, haga su trabajo, tenga el efecto necesario, Señor, en cada una de nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a tus propósitos y que tu mismo Espíritu Santo me use como un instrumento en este tiempo. Danos el entendimiento necesario. Desecha toda arrogancia, toda altivez, todo orgullo, e implanta en nosotros humildad, Señor, para recibir tu palabra. Por así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy día estamos llegando al punto culminante de uno de los pasajes más profundos de toda la Escritura, y hemos visto a lo largo de estos domingos cómo el Señor en la eternidad pasada nos ha rescatado, nos ha separado, nos ha escogido, nos ha predestinado para salvación. También hemos visto
que en Cristo Jesús, según el versículo 7 del capítulo 1 de Efesios, es en quien tenemos redención por su sangre para el perdón de los pecados. Y vemos también de que Cristo ha venido de forma humana y ha muerto por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y mediante su sangre, cada uno de nosotros hemos sido rescatados. Y esta mañana vamos a culminar este trabajo, por decirlo así, de la Trinidad, porque vemos aquí explícitamente la Trinidad, y vemos también que en el pasaje que vamos a analizar, un trabajo del Espíritu Santo. Ahora, el célebre predicador puritano Jonathan Edwards alguna vez dijo lo siguiente: cuando Dios imprime su sello en el corazón de una persona mediante su Espíritu, sucede una especie de santa impresión, una imagen que se deja impresa en el corazón por medio del Espíritu, como ocurre con un sello sobre cera caliente. Edwards continúa diciendo: y este sello santo o imagen impresa exhibe a la conciencia una evidencia clara de que el asunto en cuestión es el Hijo de Dios, aquello que la Escritura denomina como el sello o las arras del Espíritu, y el testimonio o la evidencia del Espíritu. Esta marca estampada por el Espíritu en los hijos de Dios es su propia imagen. Esa es la evidencia mediante la cual son conocidos como hijos de Dios. Tienen la imagen de su Padre estampada en el corazón mediante el Espíritu de adopción. Fin de la cita. Este predicador puritano resaltaba, o exaltaba, mejor dicho, el sello que deja el Espíritu Santo en cada una de las vidas a quienes Dios, en su soberanía y gracia, ha escogido, por quienes Cristo Jesús ha derramado su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y evidentemente el Espíritu Santo dando garantía sobre ese trabajo. En un mundo donde la incertidumbre, la fragilidad y la búsqueda de seguridad son constantes, este mensaje del apóstol Pablo emerge como un faro de esperanza para cada uno de nosotros. El sello del Espíritu Santo, queridos hermanos, no es un concepto abstracto, no es una figura retórica, es una realidad espiritual tangible que se puede percibir, que nos asegura que hemos sido redimidos, protegidos y destinados para un propósito eterno. Este sello, el sello del Espíritu Santo, es la demostración de que Dios no solo nos ha rescatado del pecado, sino que también nos ha incorporado a su familia y nos ha dado una identidad irrevocable en Él. El Espíritu Santo es la garantía del creyente. Es nuestra garantía. Y Dios nos ha dado como garantía. Es la prueba irrefutable de que Dios cumplirá todas sus promesas y nos llevará a la plenitud de nuestra redención. Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre la grandeza de la obra de Dios en nuestras vidas. Y como dije en algún momento, lo único que nosotros hemos aportado para la salvación es nuestro pecado. Después, absolutamente nada más. Desde el momento en que escuchamos el mensaje del Evangelio y creemos en él, somos transformados por el poder de la palabra de verdad. Tengan en mente esa frase, la palabra de verdad. Cuando creímos,
o cuando creemos somos transformados por el poder de la palabra de verdad, luego, al ser sellados con el Espíritu Santo, recibimos una marca divina que nos identifica como hijos de Dios y nos asegura que somos parte de su plan eterno. Finalmente, el Espíritu Santo actúa como una garantía, un anticipo de la herencia gloriosa que nos espera, recordándonos que nuestra redención no es algo temporal, sino un acto eterno y definitivo. Vivimos en un contexto donde muchas personas buscan seguridad en posesiones, seguridad en logros o relaciones. Pero este pasaje nos llama a poner nuestra confianza en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. El sello de la redención no es algo que podamos ganar o merecer. Es un regalo de la gracia de Dios, una demostración de su amor, de su fidelidad, de su gracia, de su misericordia, de su amor soberano. Vamos a ir profundizando en este texto y seremos confrontados con la grandeza de nuestro Dios, quien nos ha elegido, nos ha redimido y nos ha asegurado como suyos para siempre. Y este es el fundamento de nuestra fe y es la base de nuestra esperanza. Tengan en mente, queridos hermanos, hemos sido sellados para la eternidad y nada ni nadie puede arrebatarnos de su bendita y gloriosa mano. Vamos a ir desarrollando por lo menos 3 puntos. Quiero desarrollar con ustedes esta mañana. Punto 1. La palabra de verdad, el poder transformador del Evangelio. La palabra de verdad, el poder transformador del Evangelio. Y fíjese lo que dice la primera parte del versículo 13 del capítulo 1 de Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Este versículo nos introduce al primer paso en el proceso de la redención, el encuentro con la palabra de verdad. Y la palabra de verdad es el Evangelio de salvación. Es necesario que desmenucemos, por llamarlo así, en un sentido, en una jerga común, este pasaje. Y lo primero que vamos a desarrollar es la palabra de verdad. Pablo utiliza esta expresión para referirse al mensaje del Evangelio. La palabra griega utilizada aquí es logos. Escuche bien, esto implica que no solo es un mensaje hablado, sino también es una revelación divina. Y este término nos remonta a Juan 1:1, donde Jesús es identificado como el verbo, logos, eterno, por cierto, la palabra hecha carne. Así, la palabra de verdad no es simplemente un discurso humano, sino que la palabra de verdad es la revelación de Dios mismo a través de Cristo Jesús. Luego hay otro término, el Evangelio de vuestra salvación. El Evangelio es descrito como el mensaje que trae salvación. La palabra Evangelio significa básicamente buenas nuevas. Básicamente significa buenas noticias. Estas buenas noticias o estas buenas nuevas no son abstractas, sino que tienen un contenido específico. El Evangelio tiene un meollo, un núcleo, algo fundamental, algo muy importante.
lo cual es la muerte y resurrección de Jesucristo para la redención de aquellos que Dios ha escogido de antemano. Está la palabra de verdad, está el evangelio de vuestra salvación. Y dice Pablo aquí, habiendo oído y habiendo creído en él, Pablo enfatiza que la redención comienza con el acto de escuchar el mensaje del evangelio y responder con fe. Todos nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, nuestra salvación ha comenzado con este simple acto de oír. Nadie de los que están en Cristo Jesús ahora mismo han omitido este paso, el de oír. Todos nosotros hemos oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo no solamente oído, también hemos creído. La fe, queridos hermanos, no es un asentimiento intelectual, es una plena confianza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Este proceso de escuchar y creer es esencial, como lo afirma Pablo, el mismo Pablo, en su carta a los romanos, en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios, queridos hermanos, la palabra de verdad, no es un mensaje pasivo. La palabra de verdad sigue teniendo el mismo poder de transformar vidas. Sigue teniendo el mismo poder, sigue siendo tan fresca como aquel día en que Dios ha inspirado en los profetas, en los apóstoles. Sigue teniendo el mismo poder, queridos hermanos. El autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos 4:12, dice: la palabra de Dios es como una espada de dos filos, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, ocurren por lo menos tres cosas cuando hemos oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él. Ocurren por lo menos tres cosas. Uno, liberación del pecado. El evangelio nos libera de la esclavitud del pecado. Cristo mismo en Juan 8:32 dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad del evangelio nos revela nuestra condición de pecaminosidad, pero también nos muestra el camino de la redención a través de Cristo Jesús. En segundo aspecto, lo que sucede cuando hemos oído la palabra de verdad y hemos creído en él, tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Al creer en el evangelio somos adoptados como hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Según qué pasaje? Juan 1:12. Tenemos una nueva identidad cuando hemos creído en Cristo Jesús. Esta nueva identidad es el resultado de la obra transformadora de la palabra de verdad. Y en un tercer paso, lo que ocurre cuando creemos en la palabra de verdad es una reconciliación con Dios. El evangelio restaura nuestra relación con Dios. El mismo Pablo en 2 Corintios 5:18 y 19 nos recuerda que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Esta reconciliación es posible porque el evangelio nos muestra el amor de Dios. ¿Sabe dónde se ha manifestado? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Así que, haciendo un resumen en el primer punto,
La palabra de verdad es el fundamento de nuestra redención. Es el mensaje que nos confronta con nuestra necesidad de salvación. Hay una necesidad imperiosa en la humanidad, el cual es la salvación de sus propias almas. Esto nos muestra el camino a través de Cristo y también nos transforma por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, sin el Evangelio no hay redención. No habría redención. Sin el Evangelio sería imposible que nosotros fuésemos redimidos. Sin la fe, en este pasaje que Pablo nos expresa, nos está mostrando, sin la fe, evidentemente no habría salvación. Por eso es crucial, queridos hermanos, proclamar y creer en la palabra de verdad, ya que es el único medio que Dios ha elegido para traer vida y esperanza a un mundo perdido. Punto 2. El sello del Espíritu Santo. La marca de identidad en Cristo. El sello del Espíritu Santo. La marca de la identidad en Cristo. Pablo continúa diciendo: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto, queridos hermanos, es una realidad espiritual que nos identifica como propiedad de Dios y nos asegura que somos parte de su plan redentor. Tener al Espíritu Santo morando en cada una de nuestras vidas es la garantía que Dios nos ha dado de que cada uno de nosotros le pertenecemos. Pablo dice: fuisteis sellados. La palabra griega sellados, con el contexto de esta palabra, en el mundo antiguo se usaba para indicar propiedad, para indicar autenticidad y también para indicar protección. Un sello era una marca que identificaba a una persona o cosa como perteneciente a alguien. Por ejemplo, cuando los reyes, en un contexto antiguo, hacían un documento, lo sellaban con su propio anillo, diciendo, en sencillas palabras, que ese documento tiene una validez rotunda. Pero en el contexto bíblico, el sello del Espíritu Santo nos identifica como propiedad de Dios, que somos suyos. Pablo dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es descrito aquí el Espíritu Santo como de la promesa, lo que significa que es el cumplimiento de las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Este Espíritu no es un regalo temporal, sino una presencia permanente en la vida del creyente. Ahora, el sello o el significado del sello nos muestra que pertenecemos a Dios, tenemos una identidad como hijos de Dios. El mismo Pablo en Romanos 8:16 dijo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio al cual se refiere Pablo, este testimonio interno, nos asegura que hemos sido adoptados en la familia de Dios. ¿Cómo yo puedo identificar si realmente el Espíritu Santo está morando en mí? Sencillo. El Espíritu Santo siempre lo va a inducir a hacer obras dignas de arrepentimiento, a producir obras que glorifiquen al Señor. Sencillamente, de esa forma. No solamente hay una identidad, sino también hay una autenticidad de nuestra fe.
El Espíritu Santo es la marca que autentica nuestra fe. El mismo Pablo en 2 Corintios 1:22 afirma, el cual también nos ha sellado, y Pablo usa el mismo término, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En un momento vamos a desarrollar esa palabra quizás rara, a cual me refiero es arras. Este sello es la prueba de que nuestra fe es genuina, que pertenecemos a Dios. Evidentemente, queridos hermanos, el sello del Espíritu Santo es permanente, no es algo temporal. No es que 3 meses soy hijo de Dios y los restantes meses del año no lo soy. Cuando el Espíritu Santo sella al creyente, lo sella de una manera permanente. Y ese sello tiene una validez por toda la eternidad. También el sello del Espíritu nos da protección y seguridad. Y esto es muy importante. Estamos protegidos y estamos seguros. El mismo Cristo en Juan 10:28 dijo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La seguridad que tenemos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es la garantía de que estamos seguros en las manos de Dios. El sello del Espíritu Santo es una marca divina que nos identifica, vuelvo a reiterar, como propiedad de Dios. Hemos mencionado ya varias veces que este sello no es algo que podamos ganar, mucho menos merecer. Es un regalo de la gracia de Dios que nos asegura que somos suyos para siempre, por toda la eternidad. El último punto que quiero desarrollar con ustedes lo he denominado la garantía de la herencia, la promesa de un futuro glorioso. ¿Alguien puede leer el versículo 14? Bien fuerte, por favor. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gracias, hermano. Este versículo, queridos hermanos, nos habla de la garantía que tenemos como creyentes. El Espíritu Santo es un anticipo de la herencia gloriosa que nos espera. Las arras de nuestra herencia, aquí una palabra extraña en nuestro contexto, se refiere a un anticipo, a un pago inicial que garantiza la transacción completa. En el mundo greco-romano y en las culturas cercanas del Oriente, las arras eran un pago inicial, un anticipo que se daba como garantía que se cumpliría en un pago total y formal más adelante. Este pago, queridos hermanos, no era simbólico, sino una parte sustancial del precio total, y servía para asegurar que ambas partes cumplirían con lo pactado. Por ejemplo, en transacciones comerciales, en las compras de tierras, propiedades o bienes, las arras eran una muestra de buena fe. Por ejemplo, si alguien compraba un terreno, daba una parte del dinero como anticipo y el resto se pagaba más adelante. Era un pago adelantado. Este anticipo aseguraba al vendedor que el comprador tenía la intención de completar la transacción al dar evidentemente el adelanto. También esto se usaba en términos matrimoniales.
El novio, en el antiguo contexto, el novio daba un anticipo a la familia de la novia como garantía de que cumpliría con su promesa de matrimonio. Y este pago inicial era una señal de seriedad y compromiso. Es lo que conocemos generalmente como anillo de compromiso, que más adelante obviamente se consumaría el matrimonio. Pero en el contexto bíblico, el Espíritu Santo es el anticipo de la herencia que recibiremos en plenitud cuando Cristo regrese. Dice, hasta la posesión adquirida. Esta frase se refiere a la redención final. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados, evidentemente, y la creación sea restaurada. El Espíritu Santo es la garantía de que este futuro glorioso se cumplirá. Cada uno de nosotros será partícipe de esto. ¿Se ha dado cuenta que en todo este proceso de salvación siempre encontramos la palabra para? Para. Es que no hemos sido escogidos al azar, ni para quedarnos de brazos cruzados, sino para dar gloria al Señor por esa salvación que nos ha dado. Nuestra herencia es segura, queridos hermanos. La herencia que tenemos en Cristo incluye la vida eterna, la glorificación de nuestros cuerpos y la plenitud de nuestra redención. El mismo Pablo en Romanos 8:17 dijo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermanos, esta garantía, esta herencia no puede ser destruida, no puede ser perdida, jamás. El futuro glorioso es certero, queridos hermanos. Dios cumplirá todas sus promesas. Y es en ello lo que tenemos que seguir confiando, o en lo que tenemos que seguir confiando. El propósito final de la salvación no es que vamos a ser glorificados, no es nuestra salvación, para nada. El propósito final de la salvación es la gloria de Dios, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo, dice el versículo 12. Hermanos, nuestra herencia no es algo para nuestro beneficio, es algo para exaltar a Dios. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia en Cristo. El Espíritu Santo nos asegura que Dios cumplirá todas sus promesas y que nuestra redención será en un tiempo completa. Quisiera pasar a las aplicaciones de este par de versículos. Por lo menos 4. 1. Proclamar y vivir el Evangelio con valentía. El Evangelio es el mensaje que sigue transformando vidas. Y como creyentes, los que estamos en Cristo Jesús, estamos llamados a proclamarlo con valentía y a vivirlo de manera auténtica. Tengan cuidado, queridos hermanos, de que el Evangelio no es solamente proclamarlo, sino también mayormente vivirlo. No es solamente proclamar el Evangelio, sino es vivir el Evangelio. Esto implica compartir las buenas nuevas de salvación con quienes nos rodean, pero también demostrar el poder del Evangelio a través de nuestras propias acciones, de nuestras propias actitudes y de nuestras propias palabras. ¿Está viviendo el Evangelio? Hay un mal concepto en las iglesias generalmente hoy en día,
de que el Evangelio es solamente para los perdidos. Sí, en un sentido sí, pero el Evangelio hay que vivirlo. Comparte tu testimonio personal con alguien que no conoce a Cristo, pero antes de ello, vive genuinamente ese Evangelio que vas a proclamar. Si compartimos solamente el Evangelio, pero no hay un testimonio auténtico en nuestras vidas, en nuestras acciones, el mensaje que vamos a proclamar a los que no conocen a Cristo no tendría ninguna autoridad. Vive de manera que tu vida refleje la verdad del Evangelio. Muestra amor, muestra perdón, muestra gracia hacia quienes te rodean. Estudia la palabra de Dios regularmente para estar preparado también para dar razón de tu fe. Así que proclama y vive el Evangelio con valentía. En segundo punto, vive con la seguridad de estar sellados por Dios. Vive con la seguridad de estar sellado por Dios. Esto nos da una identidad firme, una seguridad inquebrantable, queridos hermanos. Esto nos libera de la necesidad de buscar validación en el mundo. Si tenemos un concepto claro de que tenemos el sello de Dios mediante el Espíritu Santo, no vamos a buscar validación en el mundo. No vamos a buscar que nos aplaudan en el mundo. No vamos a buscar reconocimiento en un mundo hostil al Evangelio, sino que vamos a vivir con la seguridad de que somos propiedad de Dios. Tenemos una garantía de parte de Dios, el cual es el Espíritu Santo. Cuando se sientan inseguros o desanimados, recuerden que han sido llamados, sellados por Dios y que nada puede separarnos del amor de Dios. O si no, lea Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. No hay nada, dice Pablo, que nos pueda separar del amor de Dios. Aférrense a la verdad de que somos hijos de Dios. Vive con integridad. ¿Conocen el concepto de integridad? ¿Saben? No es solamente aquí, hermanos. No es solamente aquí. Una persona íntegra es genuina aquí y es genuina afuera. Así que vivamos con integridad, sabiendo que llevamos el sello del Espíritu Santo y que representamos nada más y nada menos a Cristo Jesús en todo lugar, en todo momento, en todo lo que hacemos. Penúltimo punto. Mantiene la esperanza en medio de las dificultades. El Espíritu Santo, como dije, es la garantía de que nuestra herencia en Cristo es segura. Esto nos permite mantener la esperanza, incluso en las pruebas. Anoche estuvimos hablando con los jóvenes de que las etapas del cristianismo son altas y bajas. De repente estamos allá arriba y de repente estamos allá abajo. Son etapas. Son etapas. Pero así como hay un concepto de que tenemos la convicción de que hay etapas, tenemos que reconocer mayormente de que hay una esperanza. Hay una esperanza, queridos hermanos. El futuro que nos espera al lado de nuestro Creador es glorioso. Y no solamente eso, es eterno. Las pruebas sí son temporales, pero el futuro que nos espera es eterno. Practiquemos la gratitud. Enfoquémonos en las promesas de Dios. No nos enfoquemos en las circunstancias temporales,
Animémonos unos a otros, recordándonos la esperanza que tenemos en Cristo y la garantía que tenemos del Espíritu Santo. Por último, vive para la gloria de Dios. Todo el proceso de redención tiene como propósito final la glorificación de Dios. Recuerden eso. Como creyentes estamos llamados a vivir de manera que nuestra vida refleje la gloria de Dios y evidentemente lo exalte en todo lo que hacemos. Vuelvo a reiterar la pregunta que hice el domingo anterior. ¿Estás viviendo para la gloria del Señor? Tu vida, tu actitud, tus hechos, tus acciones están glorificando al Señor. Y recuerden, no es solamente aquí, hermanos. No es aquí, no. Es allá afuera, en el campo de batalla. Tus conocidos, tus allegados, tus parientes podrían dar crédito de decir, no, ese es, desde que conoció a Cristo es otra persona. O muy por el contrario, dirían, no, si voy a ser así, mejor no voy a la iglesia. ¿Están reflejando eso? ¿Estamos reflejando eso? Lo que hacemos, los frutos que damos, siempre van a reflejar si estamos o no en la fe. Siempre. Sirvámonos unos a otros con humildad, con amor, reflejando el carácter de Cristo. Dediquen tiempo a la adoración, a la alabanza, reconociendo la grandeza de Dios y su obra redentora en cada una de nuestras vidas. En conclusión, hermanos, estas prácticas nos ayudan a llevar las verdades plasmadas aquí en la vida cotidiana. Este pasaje no solo nos da una base teológica sólida, sino que también nos desafía a vivir como personas redimidas, selladas y garantizadas para la eternidad. En el mismo libro, capítulo 4, versículo 1, Pablo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, Pablo está diciendo: vivan a la altura de su llamado. No solamente conocer intelectualmente estos puntos, sino hay que vivirlos mayormente. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Voy a pedir que se ponga en pie, por favor. Vamos a concluir esta parte con una oración. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, pero antes tú ya nos habías escogido, predestinado para salvación. Gracias, Señor, también te doy por esa garantía que tenemos, el cual es el Espíritu Santo. Es un anticipo de lo que nos espera en la gloria, estando en tu presencia por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en la fe. Sigue obrando y trabajando en tu iglesia. Danos sabiduría siempre para hacer todo aquello que glorifica y honre tu nombre, Señor. Dios, gracias por este tiempo. Bendice a los hermanos, bendice a tu iglesia, y gracias por tu palabra. Por así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.